Todavía hay noches en las que me despierto sobresaltada por un sonido que no existe. Es como si algo rascara lentamente una pared de madera. Y cada vez que lo escucho, inevitablemente regreso a mayo del 2019. Porque fue entonces cuando comprendí que el verdadero terror no siempre está afuera. A veces puede estar a unos cuantos centímetros de ti. Todo ocurrió cuando mis papás por fin pudieron cumplir las vacaciones que llevaban soñando desde hacía ya 5 años. Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, salir de viaje Era una tradición familiar. Casi siempre pasábamos algunos días en la playa, pero después llegaron tiempos difíciles, enfermedades, problemas económicos y muchas preocupaciones hicieron que aquellos viajes desaparecieran por completo. Por eso, cuando finalmente pudieron organizar unas nuevas vacaciones, todos estábamos realmente emocionados. Esta vez no iríamos al mar. El calor de la ciudad era insoportable en aquellos días y mis padres decidieron buscar un lugar completamente distinto, una cabaña perdida entre un bosque de pinos donde el frío, la niebla y el silencio fueran parte del paisaje. A mí la idea me encantó. En la universidad estaba tomando una clase de fotografía y estaba convencida de que aquel bosque sería perfecto para llenar varios rollos de película con imágenes increíbles. Jamás imaginé que terminaría llevándome recuerdos mucho más difíciles de olvidar. Llegamos después de varias horas de carretera. El lugar era exactamente como parecía en las fotografías. Altos pinos rodeaban completamente la cabaña. La niebla comenzaba a bajar lentamente entre los árboles y el aire olía a tierra húmeda, a madera vieja. Era hermoso, pero también tenía algo difícil de explicar, como si el bosque nos estuviera observando desde el primer momento. En aquel entonces pensé que solo era mi imaginación. Ahora sé que probablemente no lo era. Mientras mis hermanos corrían afuera jugando con una pelota y mis padres acomodaban la despensa, yo solo quería una cosa, una ducha caliente. El dueño de la cabaña llegó aproximadamente media hora después de nosotros. Nos mostró el lugar, explicó cómo funcionaban algunas cosas y nos indicó un sendero que servía como atajo para llegar al pueblo. Si necesitan algo, llámenme, aunque aquí casi no hay señal. Luego señaló un árbol bastante alejado. Allá arriba suele entrar un poco mejor la señal. No le dimos importancia, después se marchó, y entonces nos quedamos completamente solos, completamente rodeados únicamente por el bosque. Entré al baño mientras afuera ya comenzaba a oscurecer. Abrí la regadera y el agua caliente empezó a quitarme el cansancio del viaje. Todo parecía normal, hasta que escuché que alguien pronunciaba mi nombre. Fue apenas un susurro tan claro que inmediatamente cerré la llave del agua. ¿Mamá? Pregunté en voz alta. No hubo respuesta. Pensé que quizá alguno de mis hermanos me había hablado. Esperé unos segundos. Silencio absoluto. Volví a abrir la regadera, intenté seguir bañándome, pero aquella sensación incómoda ya no desapareció. A los pocos minutos volví a escuchar otro sonido. Esta vez no era una voz, era algo distinto, algo que no lograba yo identificar. Decidí convencerme de que era un animal. Después de todo, estábamos en medio del bosque. Era normal escuchar ruidos desconocidos. Eso fue exactamente lo que quise creer, hasta que terminé de bañarme. Entonces lo escuché otra vez, mucho más cerca. Algo estaba rascando lentamente detrás de la pared del baño. No era un golpe, no era el viento. Era un sonido continuo, como si unas uñas recorrieran la madera desde el techo hasta el piso, muy despacio, muy cerca de mí. Me quedé completamente inmóvil, esperando que volviera a ocurrir. Y ocurrió. Otra vez, pero más lento y más largo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pensé que quizá alguna rama rozaba en la pared, pero recordé algo en ese momento. Cuando llegamos, habíamos rodeado toda la cabaña y no había ningún árbol suficientemente cerca como para tocar aquella pared. Aún así, decidí no decir nada, no quería parecer exagerada. Hoy, desearía haber hablado desde ese mismo instante. Aquella noche intenté convencerme de que todo tenía una explicación, que el bosque estaba lleno de sonidos desconocidos, que el cansancio del viaje me estaba haciendo imaginar cosas. Pero cuando apagaron las luces empecé a dudar de todo. A mí me había tocado dormir sola, mis hermanos compartían una habitación y mis padres ocupaban la otra.
En ese momento incluso agradecí tener un poco de privacidad, pero no sabía que unas horas después habría dado cualquier cosa por no estar sola. La cabaña quedó completamente en silencio, o al menos eso parecía, porque cuando el viento dejó de mover las ramas, comenzaron a escucharse otros sonidos, muy suaves y casi imperceptibles, como si alguien respirara dentro de la habitación. Abrí los ojos, permanecí inmóvil, esperando descubrir de dónde provenía, pero cada vez que intentaba identificarlo, el sonido desaparecía, y cuando volvía a cerrar los ojos, regresaba. Era una respiración lenta y muy pesada, como si alguien estuviera observándome desde muy cerca. Me repetí una y otra vez que solo era mi imaginación, hasta que terminé quedándome dormida, o eso creo. Porque el resto de la noche la recuerdo como una mezcla entre sueño y realidad. En algún momento desperté sintiéndome muy mal, tenía fiebre, la cabeza me daba vueltas y la habitación estaba completamente oscura. Fue entonces cuando vi una silueta parada junto a la puerta. Sentí que el corazón dejaba de latir. No podía distinguir su rostro. Solo veía una figura inmóvil observándome. Durante unos segundos fui incapaz de moverme, hasta que la voz de mi mamá rompió el silencio. ¿Cómo te sientes? Uf, respiré aliviada. No era una desconocida, era ella, era mi mamá. Entró despacio, revisó que la ventana estuviera bien cerrada, me acomodó una cobija y me dio un beso en la frente. Sonrió. Ahorita regreso, quédate tranquila. En ese momento no entendí por qué había ido a verme. Pensé que simplemente había notado que me sentía enferma, pero descubriría la verdadera razón al día siguiente. Y había preferido no saberla nunca. Bueno, desperté entrada la mañana. La lluvia había dejado el bosque cubierto por una espesa niebla. Mientras desayunábamos café y pan, mis padres tenían un aspecto completamente distinto al de la noche anterior. Nadie hablaba demasiado, había algo extraño en el ambiente, como si todos hubieran dormido mal. Finalmente, pregunté qué había pasado. Entonces comenzaron a contarme. Todo había empezado poco después de que yo me quedara dormida. Uno de mis hermanos, que estaba acostado en la sala viendo televisión, escuchó pasos sobre el corredor de madera que rodeaba toda la cabaña. Al principio pensó que era algún animal, tal vez un venado o un perro perdido, pero los pasos continuaron, lentos, pesados y demasiado claros, lo suficiente para distinguir que aquello caminaba sobre dos piernas. Fue a despertar a mi otro hermano. Los dos permanecieron en silencio, solo escuchando. Esos pasos seguían rodeando la casa sin prisa, como si quien caminaba supiera perfectamente que nosotros estábamos adentro. Decidieron despertar a mi papá entonces, pero lo hicieron sin hacer ruido. No querían alertar a quien estuviera afuera. Mi papá tomó un bat que había llevado para el viaje y mis hermanos agarraron un par de cuchillos de la cocina y salieron lentamente a revisar. Mientras tanto, mi mamá fue hasta la habitación. Ahora entendía por qué había estado observándome mientras dormía. No era para revisar mi fiebre, era para asegurarse de que yo siguiera allí y que nadie hubiera entrado. Solo imaginarlo hizo que el escalofrío me recorriera todo el cuerpo. Mi papá revisó alrededor de la cabaña, alumbró con una linterna entre los árboles, buscó huellas, escuchó movimientos entre la maleza, pero nunca logró ver absolutamente a nadie. El problema era que aquella noche casi no había luna. La oscuridad del bosque era total, una oscuridad tan profunda que la luz de la linterna parecía perderse apenas unos metros más adelante. Era como intentar mirar dentro de un pozo sin fondo, y aunque no encontraron a nadie, ninguno de ellos dejó de sentir que algo seguía escondido entre los árboles, esperándolos, mirándolos, sin hacer el menor ruido. Esa mañana intentamos continuar con nuestras vacaciones, pero sin que ninguno realmente quisiera admitirlo, todos empezábamos a sentir exactamente lo mismo. La sensación de que aquella cabaña ya no estaba tan vacía como parecía. Después de escuchar lo que había ocurrido durante la noche, el ambiente dentro de la cabaña cambió por completo. Nadie lo decía abiertamente, pero todos estábamos incómodos. Era esa sensación que aparece cuando sabes que algo no está bien, aunque todavía no puedes demostrarlo. Intentamos seguir con las vacaciones y preparamos el desayuno. Tomamos algunas fotografías del paisaje. Mis hermanos incluso hicieron bromas sobre el supuesto visitante nocturno, pero las risas duraban muy poco. Bastaba mirar hacia la línea de árboles para que el silencio regresara. Era como si el bosque nos estuviera espiando.
Mis padres nos pidieron que no nos alejáramos de la cabaña, nada de caminar solos, nada de internarse entre los pinos. Si queríamos salir, sería todos juntos. Aquella instrucción terminó de confirmar que ellos también estaban preocupados. Aunque intentaban disimularlo, mis hermanos por el contrario comenzaron a imaginar planes para defendernos si alguien aparecía de nuevo. Uno decía que había que cerrar todas las ventanas y el otro aseguraba que lo mejor era permanecer despiertos toda la noche. Yo fingía escuchar la conversación, pero en realidad no podía dejar de pensar en aquel ruido detrás de la pared del baño. Mientras lo recordaba, menos parecía el sonido de un animal. La tarde transcurrió lentamente, la niebla iba cubriendo otra vez el bosque, los árboles comenzaban a desaparecer entre aquella bruma espesa. Fue entonces cuando escuché que mis hermanos hablaban en voz muy baja desde la sala. Había algo diferente en sus rostros, no estaban bromeando. Salí de mi habitación para preguntar qué ocurría y ninguno respondió. Simplemente permanecían inmóviles mirando por la ventana. ¿Hay algo ahí?, susurró uno de ellos. Sentí un escalofrío, me acerqué lentamente, no quería mirar pero tampoco podía evitarlo. Seguí la dirección de sus ojos, al principio no distinguí nada, solo árboles, sombras y niebla, pero entonces algo se movió muy despacio. Una figura completamente oscura pasó de un tronco a otro. Era demasiado alta para ser un niño, demasiado grande para ser un animal, y estaba observando directamente hacia la cabaña. Mi respiración se detuvo. Aquello no estaba caminando por casualidad, estaba quieto, como si llevara varios minutos allí, mirándonos. Llamamos inmediatamente a mi papá, le señalamos el lugar exacto. Él intentó encontrar la figura, pero cuando llegó a la ventana ya no había nadie. Era solo eso, solo empeoró las cosas, porque significaba que quien fuera sabía ocultarse. Durante unos segundos nadie dijo una palabra. Después, mi papá propuso bajar al pueblo para buscar al dueño de la cabaña. La idea parecía lógica, pero había un problema. Para llegar había que recorrer una carretera completamente solitaria, y por alguna razón ninguno quería salir de ahí. Uno de mis hermanos incluso ofreció bajar corriendo por el sendero que nos habían mostrado el día anterior. Mi mamá se negó inmediatamente, no pensaba dejar que nadie caminara solo entre aquellos árboles. Al final, mi papá decidió acercarse únicamente hasta el árbol donde había un poco de señal telefónica. Lo vimos alejarse entre la niebla y mientras desaparecía entre los pinos, por primera vez pensé algo que me avergüenza reconocer. Temí que mi padre no regresara. Tardó casi 20 minutos, fueron los 20 minutos más largos del viaje. Cada pequeño ruido nos hacía mirar hacia la puerta, cada crujido de madera parecía anunciar que alguien intentaba entrar. Cuando finalmente vimos aparecer a mi papá entre los árboles, todos respiramos aliviados. Había logrado comunicarse, el dueño venía en camino. Aquella noticia nos dio un poco de tranquilidad, tal vez demasiado pronto, porque el sol comenzaba ya a ocultarse. El bosque volvía a transformarse, la niebla se hizo otra vez mucho más espesa, incluso que la noche anterior. El paisaje tuvo un tono más azulado, los árboles parecían enormes siluetas inmóviles, y la cabaña volvió a sentirse completamente aislada del mundo. Intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia, que la figura entre los árboles era algún vecino, un excursionista, cualquier cosa, pero sin levantar la vista de la ventana, mi mamá rompió el silencio. No, aquí hay algo raro. Todos la miramos. Tardó unos segundos en continuar. Luego dijo algo que hizo que el miedo regresara con más fuerza que nunca. Anoche, cuando entré a revisar tu cuarto, no fui solo porque te sintieras mal, me quedé contigo, porque había alguien parado afuera de tu ventana y no quería dejarte sola. En ese instante, yo comprendí que lo que habíamos visto entre los árboles llevaba mucho más tiempo observándonos del que cualquiera de nosotros imaginaba. Las palabras de mi mamá dejaron la cabaña en un silencio absoluto. Nadie supo qué responder. Yo sentí un nudo en la garganta. Durante toda la mañana había intentado convencerme de que los ruidos, la figura entre los árboles y aquella extraña sensación de estar siendo observados eran simples coincidencias. Pero escuchar que alguien había permanecido inmóvil frente a mi ventana mientras yo dormía destruyó cualquier explicación lógica que intentaba construir. Y lo peor era que mi mamá había decidido no decirme nada hasta ese momento. Había preferido cargar sola con ese miedo para que yo pudiera dormir unas horas más. Mis padres comenzaron a discutir en voz baja dentro de su habitación. Mi papá no entendía por qué ella le había guardado silencio. Mi mamá insistía en que no quería provocar un pánico innecesario.
Mientras ellos hablaban, nosotros permanecíamos en la sala, intentando escuchar cualquier ruido proveniente del exterior. Ya nadie se acerca a las ventanas. Nadie quería observar. Nadie quería volver a mirar hacia el bosque. Era como si todos temiéramos encontrar nuevamente aquella figura inmóvil, observándonos desde la niebla. Entonces ocurrió. Se escucharon pasos lentos, pesados, exactamente sobre el corredor de madera que rodeaba la cabaña. Todos levantamos la cabeza al mismo tiempo. Los pasos avanzaban despacio. Crujido, silencio, otro crujido. Era el mismo sonido que mis hermanos habían escuchado durante la madrugada, pero esta vez todos estábamos despiertos y todos lo escuchábamos. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que apenas podía oír otra cosa. Nos acercamos lentamente a la puerta principal. Mi papá salió de la habitación convencido de que por fin había llegado el dueño de la cabaña. Tomó el picaporte, abrió apenas unos centímetros y miró hacia afuera. No había absolutamente nadie. El corredor estaba vacío y la niebla cubría los árboles. El bosque también permanecía inmóvil, pero los pasos acababan de escucharse con toda claridad. Todos los escuchamos. Antes de que alguno pudiera decir una sola palabra, una risa atravesó el bosque. Era una risa extraña, lejana, pero al mismo tiempo insoportablemente cercana. No parecía venir de un punto específico. Era como si rebotara entre los árboles, como si el mismo bosque se burlara de nosotros. Sentí que se me erizaba la piel. Nadie se atrevió a salir. Nadie. De pronto, un golpe seco sacudió el interior de la cabaña. ¡Pum! Venía del cuarto de mis hermanos. Después otro y otro más. Algo se movía violentamente dentro de esa habitación. Escuchábamos cómo se estremecía la pared. Los cuartos colgados comenzaban a vibrar y una lámpara incluso cayó del suelo. Mi papá corrió inmediatamente hacia la puerta del cuarto, la abrió de golpe. Nosotros fuimos detrás de él, pero no había nadie. Nadie. La habitación estaba completamente vacía. Durante unos segundos pensamos que todo ya había terminado hasta que volvió a escucharse. Pero esta vez el ruido no provenía del piso ni del techo, venía de dentro de la pared, como si alguien se desplazara lentamente por el interior de la cabaña, raspando la madera, empujando desde adentro, buscando una salida. Fue exactamente el mismo sonido que yo había escuchado detrás de la pared del baño. En ese instante comprendí que nunca había sido un animal y sentí un terror que jamás había experimentado en toda mi vida. Mi padre ya no intentó averiguar qué estaba ocurriendo. Nos gritó que saliéramos de inmediato. Corrimos hacia la camioneta sin recoger casi ninguna de nuestras cosas. Lo único importante era alejarnos de aquella cabaña. Pero justo cuando mi papá estaba a punto de subir al vehículo, recordó que la bolsa de mi mamá seguía dentro, junto con su cartera y las llaves del coche. Volteó hacia la puerta, dudó apenas un segundo y echó a correr de regreso. Fue el segundo más largo de toda mi vida, créanlo. Porque mientras él desaparecía dentro de la cabaña, nosotros nos quedamos completamente solos, mirando aquella puerta abierta, esperando que volviera a salir, o temiendo incluso que algo más saliera antes que él. Mi papá desapareció por la puerta de la cabaña. Nadie respiraba. Los segundos comenzaron a sentirse eternos. Yo no podía dejar de mirar la entrada. Esperaba verlo salir de un momento a otro, pero también tenía un miedo irracional, ese miedo de que quien apareciera primero no fuera él. Entonces, desde el interior volvió a escucharse un golpe, después otro, y el mismo ruido que venía de las paredes, como si algo se desplazara dentro de ellas. Muy despacio, siguiéndolo, sentí que las piernas me temblaban. Mis hermanos estaban completamente inmóviles y mi mamá no dejaba de repetir en voz baja: «Sal, por favor, ya sal». Finalmente, la puerta volvió a abrirse. Mi papá salió casi corriendo con la bolsa en una mano y las llaves del coche en la otra. Nunca lo había visto con esa expresión. Tenía el rostro completamente pálido. Subió a la camioneta sin decir una sola palabra. Cerró la puerta de golpe, puso el seguro y arrancó inmediatamente. Nadie de nosotros preguntó nada, porque todos entendíamos que él también había visto o escuchado algo ahí adentro. Apenas habíamos avanzado unos metros cuando apareció una camioneta pick-up subiendo por el camino. Era el dueño de la cabaña. Venía acompañado por dos jóvenes del pueblo. Mi papá detuvo la camioneta en medio del camino y prácticamente bajó corriendo. «Hay alguien adentro», les gritó enseñando la cabaña. Los tres hombres tomaron las lámparas y entraron sin perder el tiempo. Nosotros permanecimos dentro del vehículo. Ninguno quería volver a poner un pie en ese lugar.
Los minutos pasaron lentamente. Desde donde estábamos no podíamos ver el interior de la cabaña, solo observábamos las luces de las linternas moviéndose detrás de las ventanas. De vez en cuando escuchábamos voces, pero silencio, y después otra vez voces, hasta que finalmente el dueño salió y nos hizo una seña para acercarnos. Su expresión era completamente distinta, no parecía sorprendido, parecía horrorizado. Nos llevó directamente al cuarto, donde yo me había bañado el día anterior. Después señaló una esquina del techo. Nunca olvidé lo que vi. Había una abertura perfectamente escondida entre la madera, tan bien disimulada que era imposible verla desde abajo. Al retirar algunas tablas apareció un espacio hueco dentro de la pared. Era lo suficientemente grande para que una persona permaneciera allí escondida durante horas o incluso durante días. Sus muchachos comenzaron a revisar con lámparas y entonces encontraron algo: ropa vieja, cobijas, restos de comida, botellas de agua y latas vacías. Todo indicaba que alguien había vivido allí durante mucho tiempo, en silencio, observando, esperando. El dueño de la cabaña se llevó las manos al rostro. Juraba una y otra vez que jamás había sabido de aquel escondite, que él limpiaba la cabaña después de que cada huésped visitaba, que nunca imaginó que alguien pudiera entrar por el techo y esconderse dentro de las paredes. Yo quise creerle, pero ya no podía pensar con claridad, solo recordaba una cosa: ese sonido detrás de la pared del baño, aquellas uñas recorriendo lentamente la madera mientras yo me bañaba a unos centímetros de él. Sentí un vacío en el estómago porque comprendí que, mientras yo estaba completamente sola, alguien había estado del otro lado de la pared, escuchándome y observándome. Lo peor llegó unos minutos después. Uno de los muchachos iluminó el interior del escondite. Había pequeñas rendijas entre las tablas. A simple vista parecían grietas normales provocados por el paso del tiempo, pero al acercarse era evidente que alguien las había abierto intencionalmente. Desde allí podía verse perfectamente parte del baño y también parte de la sala, y en algún ángulo de la habitación donde dormían mis hermanos también se alcanzaba a ver. Mi sangre se heló. Mi mamá comenzó a llorar y mi papá apretó los puños con tanta fuerza que pensé que iba a regresar a buscar al responsable, pero ya era demasiado tarde. No había nadie. Quien hubiese vivido allí había escapado. El dueño insistió en llamar a las autoridades. Sin embargo, todos sabíamos que encontrar a esa persona sería prácticamente imposible, así que demasiados senderos, el bosque inmenso, muchos lugares en los cuales ocultarse. Nos pidió el señor disculpas nuevamente y juró que resolvería el problema inmediatamente. Nunca supimos realmente si encontró al responsable. Lo único que sabemos es que jamás volvimos a esa cabaña. Cuando terminaron de revisar todo, ya casi eran las 5 de la mañana. El dueño incluso nos ofreció otra cabaña para pasar el resto del puente, pero nadie aceptó. Subimos al vehículo y emprendimos el regreso a casa mientras el sol comenzaba a salir entre los árboles del bosque. 2 años después volvimos a tener vacaciones. Mis padres preguntaron qué preferíamos. Nadie respondió de inmediato, hasta que uno de mis hermanos rompió el silencio. Pues vámonos a la playa mejor. Todos estuvimos de acuerdo. Desde entonces nunca hemos vuelto a hospedarnos en una cabaña en medio del bosque. Hay algo que jamás he podido olvidar. No son los pasos alrededor de la casa, no es la figura incluso entre los árboles, ni siquiera el escondite dentro de las paredes. Lo que verdaderamente me persigue con una sola pregunta es: ¿cuánto tiempo llevaba ese hombre viviendo dentro de aquella cabaña antes de que nosotros llegáramos? Porque sí, había comida y ropa y un refugio construido con tanto cuidado. Entonces probablemente nos estuvo escuchando desde mucho antes de que yo escuchara aquel primer rasguño detrás de la pared. Y cada vez que entro a una habitación desconocida, no puedo evitar mirar las paredes preguntándome si del otro lado hay alguien observando en silencio.